poder nuevamente saludarte, darte la bienvenida al estudio bíblico y me imagino que debes estar con todas las ganas, al igual que yo, listas y preparadas para estudiar la palabra de Dios, porque la Biblia es un libro para estudiarlo en profundidad, para bucear en él y sacar de él las enseñanzas para nuestra vida, para conocer lo que Dios nos dijo en su palabra y cómo quiere que nosotros la apliquemos hoy a nuestras vidas. Tenemos el privilegio de poder estudiar su libro, así que hoy nos vamos a encomendar al Señor con una oración para que vos y para que yo podamos ser tocadas por el Espíritu a través de su palabra en esta hora. Señor, cuán agradecidas estamos por tener la libertad de poder abrir tu libro y poder, Señor, aplicarlo a nuestras vidas, y queremos ahora que el Espíritu Santo, que convence de todo pecado, en este momento esté haciendo la obra que necesitamos cada una. Tú conoces nuestro corazón. Señor, sabes que no queremos llenar la mente de información solamente, queremos que la palabra de Dios transforme nuestras vidas. Límpianos, Señor, límpianos. Perdona todos nuestros pecados. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, y ahora sí te invito a abrir tu Biblia en Santiago capítulo 4. Ya casi prácticamente estamos terminando el estudio de Santiago, después de habernos deleitado en esta epístola tan práctica, tan viva, porque habla acerca de una fe viva, una fe que tenemos que desarrollar todos los cristianos. Y estaba sacando algunas palabras, haciendo una lista, justo coincidieron todas con D: disputas, discrepancia, discusiones, desacuerdos, desavenencias, discordias, disensiones, divisiones, igual guerra. Y si tuviera que ponerle un título a este capítulo 4 de Santiago sintetizando, te diría: tenemos victoria en la guerra. En este capítulo Santiago saca un poco los trapitos al sol, es como que cada vez va metiendo más el bisturí en el corazón, cada vez va confrontando más y más a estos creyentes que estaban necesitando ser exhortados con esta palabra como lo va a hacer hoy. Y Santiago nos va a presentar en este capítulo los tres enemigos que el cristiano tiene, que son la carne, el mundo y Satanás, y nos va a exhortar además en este mismo capítulo a desarrollar 10 actitudes que Dios quiere que generemos en nuestras vidas. Tengamos en cuenta que la carne es la naturaleza humana separada de Dios, así como el mundo es la sociedad humana separada de Dios. Mira, para poder entender bien este capítulo y poder interpretarlo y aplicarlo apropiadamente a nuestras vidas, lo vamos a dividir en 5 partes. Para aquellas que toman nota, vamos escribiendo. Primero, deseo. Y ahí vamos a ver versículos 1 y 2. En segundo lugar, poné ahí en tu bosquejo, deleite. Y allí vamos a estudiar los versículos 3 al 6. En tercer lugar, vas a poner decisión. Y ahí vamos a mirar los versículos 7 al 10. En cuarto lugar, vamos a ver la difamación, versículos 11 y 12. Y para finalizar, vamos a ver la dependencia, versículos 13 al 17. Entonces, repasamos primero deseo, deleite, decisión, difamación y dependencia. Vamos con el primer punto y vamos ahora sí a leer los versículos 1 y 2 para que podamos entender. Y fíjate que una vez más Santiago recurre a la retórica, comienza con una pregunta retórica, el capítulo 4, para llevarnos a reflexionar de dónde provienen las guerras y los pleitos. Y él va a decir lo siguiente: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Fíjate entonces la pregunta retórica con la que inicia Santiago. Dice: ¿de dónde provienen las guerras y los pleitos? Y luego dice: ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros?
Y cuando una pregunta retórica comienza con la palabra no, por supuesto que la respuesta va a ser un sí. Sí. ¿De dónde provienen las guerras? De nuestras pasiones, las cuales combaten en nuestros miembros. Allí la palabra guerra, el significado en el original es guerra. Las guerras que nosotros conocemos a través de la historia, guerras entre las naciones. ¿Qué es la palabra pleitos? Pequeñas batallas, discusiones. Y no podemos negar que la humanidad vive en guerra, vive en pleitos. Vivimos, muchas veces somos parte, porque vemos competencia laboral, desavenencias en el matrimonio o en la familia, y quizás en este tiempo de aislamiento social un poco más se agrava porque estamos más tiempo juntos en casa, porque quizás hay roces entre nosotros, nuestro carácter, y a veces hay intolerancia, y suceden, los pleitos son una realidad. En el hogar del rey David también lo hubo. Acordate cuando su hijo Absalón se subleva contra él. Pleitos en la familia, conflictos a nivel social. Y lamentablemente también tenemos que reconocer que muchas veces hay pleitos a nivel eclesial. Y si no, vayamos a Filipenses capítulo 4 y allí vamos a encontrar el nombre de dos mujeres, Evodia y Síntique. Y eran pioneras, habían sido pioneras de la obra de la iglesia de Filipos. Sin embargo, en algún punto hubo desacuerdo entre ellas. Y allí Pablo está mediando para que se perdonen. ¿Por qué? Porque las divisiones, las discusiones, las desavenencias, las diferencias entre nosotros son una realidad. Todas estas cosas que te nombraba, tanto guerras como pleitos, ¿dónde nacen? En nuestra carne, que es uno de los tres enemigos que los cristianos tenemos. Cuando hablamos de carne en la Biblia, se refiere a la naturaleza carnal, a la vieja naturaleza. Por eso Pablo, cuando escribe allí en el capítulo 8 de Romanos, versículo 7, él nos va a describir lo que siente la carne, lo que desea la carne. Y él dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Como para que podamos conocernos un poquito más e identificar este enemigo claramente en nuestras vidas. Dijimos hace un rato, los tres enemigos del creyente son la carne, el mundo y Satanás. Pero es bueno que nosotras podamos identificar claramente cuál es cuál y cómo operan cada uno de ellos en nosotros. Dijimos recién, la carne la traemos desde que nacemos. Acordate lo que dice el Salmo, en maldad he sido concebido, en pecado me concibió mi madre. Es esa naturaleza caída que venimos heredando desde Adán, el primer ser humano que Dios colocó en esta tierra. La carne es la que no quiere que nosotras oremos. Por ejemplo, te debe pasar seguramente, porque a mí también me pasa. ¿Vos querés orar? La carne no. ¿Vos querés leer la Biblia? La carne no. ¿Vos querés congregarte, ir a la iglesia? Y la carne no. ¿Qué te va a decir, por ejemplo? Es aquella que te susurra en el oído y te dice un día de frío, ¿por qué mejor no te quedás en casa, calentita, ves una película que te guste? ¿Para qué vas a salir con este frío? Esa es la carne. Es aquella que está en permanente enemistad con Dios, porque no se puede sujetar a la ley de Dios. Es nuestra naturaleza caída, como te decía hace un ratito. Mira, la principal característica de la carne es que tiene pasiones insaciables. Por eso Pablo pudo decir en el capítulo 7 de Romanos también, en el versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y siempre digo, el día que llegue al cielo, voy a ir corriendo a buscarlo al apóstol Pablo para agradecerle por haber escrito Romanos 7. Me encanta porque Pablo no fingió ser quien era, a pesar de que era el gran Pablo, aquel hombre que conquistó a tantas personas para Cristo. Sin embargo, no tuvo la vergüenza de contar que a él también la carne lo tentaba. Por eso tenemos que conocer la carne.
Tenemos que saber contra quién estamos luchando. La carne tiene deseos egoístas. Allí volvemos a la palabra en Santiago. Santiago va a preguntar de dónde provienen las guerras y de dónde podríamos decir de nuestros deseos egoístas, porque la carne es egoísta. O a la carne la domina el egoísmo. ¿Y qué es el egoísmo? Es la exaltación del yo. Ese alto concepto de mí misma que una tiene muchas veces y que combate con otras. Por eso el problema ahí de los creyentes, que muchos querían ser maestros, lo hemos estudiado en el capítulo 3, versículo 1, porque todos querían el título, porque todos querían tener un ministerio público, todos querían autoproclamarse maestros. ¿Por qué? Porque se consideraban quizás mejor que los otros. Y aquí me viene un versículo a la mente que también Pablo expresó en Romanos 12, 3. Dijo él: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Lo cierto es que hay competencias en nuestros trabajos, porque nos consideramos quizás mejor que nuestro compañero, nuestra compañera, porque quizás consideramos que yo puedo hacerlo mejor que ella. ¿Por qué le dieron a ella si yo soy mejor? Hay competencias en nuestros hogares, hay desavenencias, hay discusiones. ¿Por qué? Porque nuestra carne quiere tomar posesión de todo lo que somos, porque nuestra carne tiene deseos egoístas. Pero la carne también es codiciosa. La codicia es un deseo vehemente o apasionado. Por eso dijo Pablo también a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque la carne no solo es egoísta, sino también es codiciosa. Y la carne es envidiosa. Por eso les dice ahí en el versículo 2, matáis y ardéis de envidia. Y aquí la expresión que utiliza Santiago es como que fuera algo caliente a punto de ebullición. Ahora, habrás notado que codicia y envidia son palabras similares. Yo les digo, son primas hermanas. Por ejemplo, estaba buscando qué diferencias puede haber entre codicia y envidia. Y dice en el diccionario que como la codicia, la envidia se caracteriza por un deseo insaciable. Sin embargo, difieren por dos grandes razones. Primero, la codicia está más asociada con bienes materiales, mientras que la envidia puede ser más general. Y en segundo lugar, dice que aquellos que cometen el pecado de la envidia desean algo que alguien más tiene. O sea, repasando, codicia es ese deseo vehemente, apasionado de tener más, pero se circunscribe, más bien a lo material. Mientras que la envidia quizás sea un término más amplio, porque no solamente puedo envidiar algo material que otros tienen, aunque yo tenga, sino que puedo envidiar, por ejemplo, el novio de mi amiga. Una mujer puede envidiar el cabello de otra persona, o el cuerpo de otra, o la ropa que tiene ella. Lo más triste es que muchas veces también la envidia está en nuestras iglesias y hay envidia en nuestros ministerios. Y queremos tener el ministerio que tiene la otra y queremos tener el don que tiene mi hermana. Tenemos que tener cuidado con la envidia porque nuestra carne es envidiosa. Y son pecados con los que tenemos que luchar todos los días, presentárselos al Señor, clavarlos en la cruz de Cristo, para que no alimentemos nuestra carne. A la carne la tenemos que matar de hambre. Y eso es lo que nos enseña Pablo, allí en Romanos 8 también. Él va a decir que para que nosotras podamos ser mujeres espirituales tenemos que alimentar el espíritu y de esa manera hacer morir las cosas carnales en nuestras vidas. Lamentablemente, no podemos ir al supermercado y comprar algún insecticida matacarne. No existe. No existe. ¿Cuál es la forma de que nosotras podamos matar los deseos egoístas, codiciosos y envidiosos de la carne, alimentando el espíritu? Leyendo su palabra,
orando al Señor, escuchando música cristiana, llenándonos la mente de palabra de Dios. Mientras más alimentado esté el Espíritu, Él tomará control de mi vida y tomará control de la carne. Y podré ser una mujer espiritual controlada por el Espíritu y no por la carne. Pero otro de los pecados que genera la carne, no solo la codicia, la envidia, el egoísmo, que es la raíz de todos estos pecados, también el problema es que estos cristianos no habían aprendido a orar. Por eso dice, ustedes no tienen lo que quieren porque no piden, porque no piden. Es que, decíamos anteriormente, a la carne no le gusta orar. Y muchas veces somos mujeres autosuficientes porque no oramos, porque creemos que nosotros vamos a resolver todo solas, porque creemos que podemos. Y esta es una actitud muy equivocada. A veces creo que merezco, y bueno, porque soy una mujer fiel a Dios, porque desde pequeña me criaron en una iglesia, porque me llevaron a una escuela bíblica a estudiar de la palabra, creo que merezco las bendiciones y que Dios sabe. ¿Por qué le tengo que pedir si Él sabe? Lo escuché, por eso te lo digo. Muchas veces creemos que porque Dios conoce, nosotros no tenemos que pedir. Mira, Dios no tiene la obligación de darme todo y muchas veces yo creo y soy demandante porque creo que Dios tiene la obligación de darme todo, porque como yo le sirvo, es como si Dios me debiera algo. Ustedes no tienen, dice Santiago, porque no piden. Creo que en este tiempo de aislamiento es donde Dios nos está queriendo demostrar y nos está llamando a una vida de oración más intensa. Dios quiere que seamos mujeres disciplinadas en la oración. Dios quiere que nosotras aprendamos a abrir el corazón en la oración. Y que no solo vayamos a orar para pedir, como ya vamos a ver en el otro punto del deleite, no solo vayamos a orar para pedirle cosas a Dios, sino que también aprendamos a abrir nuestro corazón y decirle, Señor, estoy luchando con la carne. Señor, dame la sabiduría para poder vencer a este enemigo que ya está vencido en la cruz del Calvario. Dame la victoria de la resurrección de Cristo para que yo pueda vencer la carne. Señor, obra en mí. Contale todo lo que te pasa. Contale todo lo que sentís. Contale todo lo que anhelás. Mira, estaba leyendo algo que escribió un místico escritor francés llamado Fenelon. Él vivió entre los años 1651 y 1715. Y porque me gustó, te lo quiero compartir. Él, hablando de la oración, nos dice, cuéntale a Dios todo lo que hay en tu corazón. Así como cuando uno desahoga su corazón hablando de sus placeres y dolores con un amigo querido. Cuéntale de sus placeres y dolores, para que Él pueda consolarte. Cuéntale tus gozos para que Él pueda elevarse contigo. Cuéntale tus deseos para que Él los pueda purificar. Cuéntale a Él las cosas que no te gustan para que Él pueda ayudarte a conquistarlas. Cuéntale a Él de tus tentaciones para que Él pueda protegerte de ellas. Muéstrale a Él las heridas de tu corazón para que Él las pueda sanar. Muéstrale tu indiferencia a lo bueno, tu deseo depravado hacia el mal, tu inestabilidad. Cuéntale a Él cómo el amor propio te hace injusto para con los demás, de cómo la vanidad te tienta para que no seas sincera, de cómo el orgullo te hace disfrazarte ante los demás. Si derramas de esta manera todas tus debilidades, tus necesidades, todos tus problemas, no habrá falta de algo que decir. Nunca uno acabará con ese tema, siempre se renovará continuamente. La gente que no tiene secretos el uno para con el otro, nunca están buscando de qué hablar.
No es necesario que pesen sus palabras porque no hay nada que ocultar y tampoco buscan algo que decir. Ellos hablan de la abundancia de su corazón sin considerar lo que piensan. Y termina haciendo esta reflexión diciendo, benditos son aquellos que pueden entrar en una relación tan familiar sin reservas con Dios. Ustedes no tienen porque no piden. Ustedes no tienen victoria en los pecados de la carne, en los deseos de la carne, porque no piden. Porque no piden y por eso codician, por eso matan, arden de envidia, por eso hay discusiones, por eso hay pleitos. ¿Cuántos problemas nos ahorraríamos, mi querida amiga, si pudiéramos aprender a poner en oración los deseos egoístas de nuestra carne? Pero vamos a continuar con el punto 2 y allí vamos a mirar los versículos 3 al 6, los vamos a leer y dice lo siguiente. Y aquí vamos a mirar al otro enemigo que el cristiano tiene, que es el mundo. Dice el apóstol Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemiga de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Fíjate que el otro problema que estos creyentes tenían no solo es que no oraban, sino que si oraban, oraban mal. Tenían oraciones egoístas. Por eso les dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. Estaba pensando que la manera en que oramos revela lo que hay en nuestro corazón. Revela si soy una mujer agradecida o no. Porque yo te invito a que puedas, de ahora en más, analizar tus oraciones. Escúchate cuando oras. Escucha si tu oración es, Señor te pido, Señor dame, Señor bendíceme, Señor quiero, Señor necesito. ¿Y sabes qué? Muchas veces nuestras oraciones son demandantes. Nos presentamos a Dios con una larga lista de pedidos egocéntricos y egoístas. Obviamente, no estoy negando que la Biblia dice pedid y se os dará. Por supuesto, pero quiero que me entiendas a lo que voy. Muchas veces nuestras oraciones tienen falta de gratitud. Y eso es algo que estoy trabajando en este periodo de pandemia, de cuarentena. Quiero ser una mujer más agradecida. Quiero valorar todo lo que Dios me ha dado. Es como que de pronto quizás todas estamos un poco más reflexivas en este tiempo. Y qué bueno sería que en este periodo, cuando pase todo esto, digamos, gracias Señor, porque yo en este tiempo pude cultivar un espíritu agradecido. Porque de pronto comencé a valorar y a agradecer en mis oraciones por todo lo que tengo, por todo lo que Dios ha hecho a lo largo de mi vida, en mi familia, cómo me ha bendecido teniendo un hogar, un trabajo, un plato de comida cada día. Volviendo al tema, dice, ustedes piden mal, porque piden para gastar en sus deleites. Por eso muchas veces Dios no nos da. Porque Dios cuida también, porque Él no es un cajero automático, que yo voy y coloco la tarjeta de la oración y saco todo lo que quiero, saco todo lo que quiero. Muchas veces le decimos, Señor, hágase tu voluntad en la oración y después le empezamos a decir a Dios lo que Él tiene que hacer. En realidad no son oraciones, son demandas, porque creemos, y lo digo con temor de Dios,
que tenemos un Dios a nuestro servicio. Un Dios que me tiene que dar porque yo le pedí. Un Dios que tiene que hacer un canje conmigo porque yo le sirvo, porque yo soy buena cristiana, como te decía hace un ratito. Y nos olvidamos que nosotras somos las que estamos a su servicio o deberíamos estar. Dios no nos debe nada. Pero volviendo al contexto, a veces nuestras oraciones son egoístas porque pedimos para nuestro deleite. Mirá, otro problema que estaban teniendo estos creyentes era el adulterio espiritual. Ahí en el versículo 4 dice lo siguiente, que almas adúlteras, mira, Santiago no va con vueltas, él va de frente. Ustedes creyentes son adúlteros, están adulterando. ¿Ustedes no se dieron cuenta que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? ¿Es infidelidad hacia Dios? ¿O acaso ustedes ya se olvidaron que el pueblo de Israel fue llevado cautivo por cometer adulterio espiritual? Porque prefirió seguir a los dioses paganos, a los ídolos ajenos y abandonar la lealtad y el amor a Dios. Acordate, el reino del norte fue llevado cautivo a Siria y se dice que no regresaron más las tribus que fueron llevadas del reino del norte. Reino del sur, Judá, fue llevado 70 años a Babilonia. No te olvides que cuando amas al mundo, hieres el corazón de Dios. Mi querida amiga, mi querida hermana, si el mundo te deleita, si a pesar de que hace un tiempo ya sos del Señor y aún el mundo te sigue deleitando, te invito a que revises tu corazón en esta hora. En primer lugar, déjame que sea sincera. ¿Sos salva? ¿Sos de Cristo? Porque si ya sos de Cristo y el mundo te sigue deleitando, será porque quizás tu espíritu está totalmente apagado, porque a una hija de Dios solo la puede deleitar y satisfacer Dios y las cosas de Dios. No te olvides, hay una frase que dice, todo lo que te deleita te dirige. Hacete un examen. ¿Qué te está dirigiendo? ¿Dios y su palabra o las cosas del mundo? Y cuando hablamos de mundanalidad, quizás hemos oído muchas veces o hemos pensado que ¿qué es la mundanalidad en todo esto? Algunos dirían, bueno, es la clase de diversiones que uno acepta, la clase de películas que uno ve, o si uno se junta con amigos mundanos, uno va a ser mundano. Otros dicen que depende de la conversación de la que uno forma parte. Pero nada de esto es la mundanalidad. Otros piensan que la mundanalidad es la forma en que uno se viste, pero no es esa la raíz a lo que quiero ir. Otros dicen que es la persona que se entrega a los negocios y deja de lado a la iglesia, o el que dejó de asistir a la iglesia es un mundano. Quiero decirte que estas conductas son evidencias de algo, de un problema mucho más profundo de nuestro corazón. Es como que de pronto un reloj de pared que vos tienes en tu casa dejan de funcionar las agujas del reloj y vos le echas la culpa a las agujas del reloj sin darte cuenta que el problema de tu reloj es mucho más profundo porque es el motor, quizás le falten las baterías. Y ese es el problema. El problema de la mundanalidad está en el corazón. Cuando Dios ha dejado de ser tu deleite, el mundo pasa a ser tu deleite. Y lamentablemente, quiero decirte algo. Si hoy te están deleitando las cosas del mundo, temo que mañana dejes de congregarte, dejes de seguir a Dios. Conozco a lo largo de la vida cristiana personas que por ir tras los deleites del mundo han abandonado la fe. Tenemos que tener cuidado, tenemos que examinar nuestro corazón. Tenemos que entender que también hay un pecado y que es el orgullo.
que muchas veces nos cuesta reconocer. ¿Sabes por qué? Porque alguien dijo, el orgullo es como el mal aliento. Todos se dan cuenta, menos el que lo tiene. Y esto es lamentable porque vamos a ver ahora que Dios no puede obrar o decide no obrar cuando hay orgullo en nuestro corazón. Pero antes de eso quiero mirar el versículo 5. Volviendo a nuestra enemistad con Dios cuando somos amigos del mundo, a nuestra infidelidad con Dios, a nuestro adulterio espiritual. Él allí va a decir, ¿ustedes piensan que la Escritura dice en vano que el Espíritu, que Dios, y allí Espíritu está con mayúsculas, por lo tanto habla del Espíritu Santo, que Él ha hecho morar en ustedes o en nosotras, nos anhela celosamente? A mí esta pregunta me llena el alma, porque me demuestra y me revela que Dios me ama. Cristo nos ama como a su novia, porque de hecho somos la iglesia, la novia de Cristo. Él nos ama y por lo tanto Él nos cela. Es normal que en una pareja, en un matrimonio, en una parejita de novios haya celos, porque hay amor. Obviamente estoy hablando de los celos medidos y equilibrados. Pero cuando hay celos es porque hay amor, porque no quiero compartir esa persona con otra porque es mía, es parte de mí. Y a mí me lleva a pensar este versículo y a llenar mi alma, porque Dios no me quiere compartir con nadie, porque su espíritu me anhela y me desea y quiere ser mi único deleite, y que mi único deleite sea Dios. Quizás en esta hora, querida hermana, tengas que reconocer que muchas veces te ha deleitado más el mundo que las cosas de Dios, o que quizás ya sos de Cristo y aún te siguen deleitando las cosas del mundo. Mira, esto es drástico. Aquí no hay alternativa, es blanco o es negro. Yo quiero que en esta hora podamos nosotras tomar una decisión. Yo quiero que a partir de este estudio nosotras podamos decidir que nuestro único deleite a partir de ahora va a ser Jesucristo, el Señor, su palabra y su vida. Mira, te voy a dejar para cerrar este primer bloque, esta primera parte del estudio, 2 herramientas para que nosotras podamos salir victoriosas de nuestra lucha contra el mundo. Decíamos en un principio, hay guerra. La mujer cristiana tiene guerra espiritual. La carne adentro, el mundo afuera, Satanás alrededor, que lo vamos a ver en el segundo bloque, están permanentemente declarándonos la guerra, pero hay victoria. Hay victoria en Jesús y quiero darte 2 herramientas para que vos y para que yo podamos aprender a huir de los deleites del mundo. La primera, anótalo, rehusar. La segunda, renunciar. La primera, su base bíblica se encuentra en Hebreos 11, 24 y 25 y dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. No quiero dejar pasar la palabra temporal, porque sí, los deleites de este mundo tienen fecha de vencimiento. ¿Qué dijo Juan en su primera carta? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, el que rehúsa los deleites del mundo, ese es el que va a permanecer. Por eso te invito en esta hora que puedas escoger la herramienta y rehusar al mundo. Pero la segunda herramienta que te quiero dejar para ser victoriosa es renunciar. Tito 2, 11 y 12 nos escribe lo siguiente: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres,
enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos bajo este ciclo sobria, justa y piadosamente. Mira, la segunda herramienta para ser victoriosas en la guerra contra el mundo es renunciar al mundo. No te podía dejar de leer el versículo 11, porque para yo tener el valor de renunciar, tengo que entender que la gracia de Dios, el don de Dios, Jesucristo mismo se ha manifestado para salvación y nos enseña que debemos renunciar. Sí, yo sé que es un alto precio el que hay que pagar para ser una cristiana fiel. Yo sé que es un alto precio, pero Dios anhela mi comunión. Dios anhela que yo sea fiel. Dios anhela que yo pueda vencer los placeres deleitosos que el mundo me ofrece. No te olvides, rehusar y renunciar. Hay guerra, no lo vamos a negar, pero hay victoria en Jesús. Por eso te invito a que puedas seguir el segundo bloque de este estudio. Vamos a cerrar aquí. Que Dios te bendiga, mi querida, y que te dé la fortaleza para ser una mujer obediente a la palabra de Dios. Me despido hasta el próximo bloque.